Baisha pa pina kuina na ame ayuma agoruma pm pinde programa nyande programa peha anoitea hina pikumbu huevo pejete va peca arigoni ay naturalo hermano fuera roe de video vasque congregación remanente de Israel peina yubita somos pendiente cotendia por ejevejina GPM yo vas a tíralo hermano fuera más 59598516295 ñande pumbuli popewa peisa ñamuni puluma ya kaboñan de programa de Aragua ya analiza ya estudia y kumbuya jaojina peaco evangelio o sea que ñande Salvador Yahshua Hamashiach aputo mupawi ha como be ñande hina y emimpo ha evagina Apóstol Juan Ligueira, yo lo amo de Hina. Edición 202, ñan de edición número 202, malomita. Te imagina. Cuando ya dice 250 hina ya ese ya ahora que lo mitad ya llevamos que taque ñan de ruasu ya wendi. Pero ahora mi que nace de a veika tu jamasham SPT sain ara tomo y mi se popeja se roba queja se familia roba que pan nuestro de cada día, pembuya pende, varonio faltati, vení con mi hija, hija, tema, hay teguri que fuera, me jarina ya pisa cabe, Roe Sergio, mandé, bueno, pastor querido, abrazo, entero vete a ver, abrazo, rompe espalda, a ni que pende lomo pembagina, te imaginas ya, ese. Si lunes a viernes hija tora lo mitad duro si o más que coñan de la mensaje o yo pico lo mitad esa yo pico hina p más 5959851629775 sí o uñan de opiniones o uñan de ñeporando o uñan de yerure lo mitad el pastor y ahora mina pea shahina oye tema después problema va en el altar del Altísimo en el nombre de Yahshua Hamashiach una gema la bendición día de ayuno oración vigilia ya resco sí pano cada semana hoy ville puede pudir este imagina pero cada semana nada vende se da camia veí la vende ofrenda a mí por este hoy problemas y nada a las pintas la aumente ni en petima hay una causa petina pero caima sí cualquier saldo llega algo vale para y los hermanos fuera importante igual bueno verá imagina ya Shami ego capítulo 2 ya ni mongetawi ya Yahshua hermano fuera ni mongeta sí, allí que está verso 13, sí, nevaro. Otopago lo mitad escala versículo va en deimo. Nunca no ya esta y tema la nunca y lo mitad la ese allá la unila un cupevilla. Así pues de la alumba. Ese yo nunca con anda pillai. Si nunca con anda y nunca eren. Ni contactarse en 10 hermanos a un mundo y la mandamiento fuera mía hoy vigente o escala versículo griego topa hoy da poni tenéis par de la ñanula paite maja web amo escapaste hoy da spoira ese hamba ego heyo ya ba ese yo me ala nunca no rembo ella la nunca llegué ahí pesa yo va ay oye sorprende con la gente a gloria al Padre la yanderu a su Yahweh ver la ojalá o paga o entender o comprender hinasha o mimbi peña puto umeco amba es por ahí te añe te baja o aprender hoy cuayalito pero la hoy cuama o aprender o pillar o ñempotawia pa listo más con otro sentido ve ahí para eso todo huiro bueno no está ya uno no aceptáis hoy la no puede ser no concuerda y la pues claro no va a concordar con los documentos dogmáticos ni no concordamos ahí la vende tradiciones la María ahora cosa abuela
mm, que no aceptáis algunos, o sea, con toda la evidencia. No, eso ya entendé, pues son su primogénito. Bueno, yo no responderé más, pero no puede ser, no aceptáis. Algunos, bueno. Pero pues, yo planteo, yo la ceja de España, a ver, como sé, siempre hoy no 1000 hoy en día, por lo menos 10 hoy no entender, va, usted va ya, hoy, ¿cómo hoy? Yo digo con ambas. Ah, la educada es la no hija de acuerdo a respetar, esa es la mi opinión. La primera, de acuerdo a la María Pérez Abuela y virginidad, que y me empuja a aparte, pero a respetar la pena de opinión, pero una peruca ese nivel de versículo bíblico la pende refutaciones. Solamente pende inquietud la primera de acuerdo a la pende, pero, la por versículo bíblico, o sea, pues me versículo bíblico. Y tremendo, o sea. Este. No, según la UPA se la anuncia, pero Darovia realmente, ¿no? La ascensión de la Virgen María al cielo, en cuerpo y alma. O sea, esto si para ustedes esto que yo estoy enseñando con ABM es una herejía. Bueno, y por nada, la palabra herejía dice, la iba a ir hoy. La hereje, cuando no iría de acuerdo la cosa, ya apartar, la no iría de acuerdo la cosa verdad, no iría de acuerdo. Oye, es la cosa añete guaja, oye apartar, hija, huele la verdad, oye perseguí, a la ese año, a la hereje que y esté bien. No iría de acuerdo la, o verdad bíblica. Bueno, Jacob es verdad bíblica, no hay que respetar. Oye, es otra cosa. Entonces, o entendemia o protestar. Oye, ya pues eso, oye, perseguirse, oye, eliminarse, o, o protestar a güere, hija güere que no impone hija, ¿por qué? Porque opone contra una autoridad eclesiástica. Va a estar bien, o sea. Jacob terminó, cuando hay puro de entero, vean de muy puro, o sea. Se no está con la belleza se eres bueno se han dado obedecer las de autoridades en este punto pues ya voy para allá ni pequeño versículo bíblico no ve como ahí se representa en la UPA depende de teoría o el versículo bíblico o refuta para allá vende la Virgen María o hija la Ibaga así es que no si para ustedes soy hereje bueno tranquilo no hay problema se no hacemos ahí la mi palabra no iba a ir acabamos ahí significado. Bueno, no, y bueno, según mencioné la mía ya, pero no, es eso de, bueno, si yo no niego que existió, yo no negáis existía, bueno, la madre del Mesías, y que antes de que nazca el Mesías, todavía en ese momento, minutos antes de que nazca el Mesías, es virgen. Claro, si uno niega la mía, pero que después siga siendo virgen. Y después que no tuvo hijo, o que subió en el cielo y fue llevada alma y cuerpo y te amo. Ni ella no, después de la Biblia. No está eso. Justamente de ese mundo hay pedaco programa para España y ver las agromitas. O si no, ya lo voy a bueno, Peruta se prueba escritural. Peruta se libro apócrifo. O sea, no iría dentro de las reglas para aceptar cuáles son los libros de la vida, de la Biblia, los libros de la Biblia que están en regla dentro del canon. Hago la canon allá. 66 libros, bueno, pero Orecola condiciones requeridas ya es algo que fue inspirado por el Espíritu. Y alguien me manda un evangelio, no sé de dónde consiguió,
pero no está en los 66 libros, no está ni siquiera en el Nuevo Testamento. Eso te se llama a valida. Pero no está la hipotalla, pues para validar su recuerda que tenía documento de una reunión de religiosos donde supuestamente recibieron revelación y de parte del poderoso y que la mi enseñanza, mi doctrina, upea verdad. Pero eso te ha sido contradeciendo la Biblia. Pero y coge eso, entonces no ya vale para no más, entonces te hice tan hoy. Cada uno de cola y líder o que supuesta revelación no ya pongo yo a la libro, entonces vale para que también. No, hay una pesa. Discúlpenme, discúlpenme. Bueno, Cari, comentario allá jugaré. Traigo versículo 12 de los hermanos de bueno, que estaba hemos ido siempre. Esta tema hemos ido siempre no entonces te oí la voy a escribir. No pensé hoy. Y bueno, si la Biblia lo dice, bueno, ese de que realmente que se hizo algunos debates y le hicieron callar la boca a muchos protestantes. Ahora, eso no es, según la esquina y o sea, va a la belleza ese, o sea, que tiene razón siempre. Tiene razón siempre, porque, bueno, protestante, está bien. Debe ser protestante, sí, porque protesto contra la mentira, la falsa doctrina que se predica en esa religión. Y me considero un protestante, el que defiende o defende a añetete guau en la Biblia. Oímos, no hay problema. No es el problema, ese hereje la hereje de iba a ir para protestante de iba a ir de. A lo menos pega más algún debate de la protestante escuela, otro se la pisa escuela protestante. O sea, hay que ver lo que recupera en cuanto a la muy bien, muy bien, marianología, ¿no? O sea, ¿y qué tiene que ver eso con el comentario que yo hice? O sea, si ustedes le vencieron en un debate, o a lo mejor por respeto de aquí y vender, y porque no entendemos ahí, pero en la Perú, es el versículo bíblico. Un versículo bíblico donde vemos dice, a ver la pelea. Ahora, otra cosa. Si ustedes quieren seguir creyendo eso, créanlo. No está en la Biblia, crean, sigan creyendo sus mentiras. Total, se nos venimos y cuenta venderé. O sea, ya pongo la japonesa. Está ahí, ¿verdad? Mi anda y por ahí la Biblia. Y punto. Ahora, si vos quieres seguir creyendo tu dogma, tu doctrina, tu catequesis, y no sé qué sé yo, ahí, bueno, ya está. Sencillo. Pero se no muy bien ayuda. Pero no, sé cuándo va a EPM. Algunos de ustedes que dicen estas cosas, ustedes no saben el historial de dónde el padre me sacó. Pero una idea, me con ambas, es muy para hacer por una escuela, a reconoción de la escritura. Está, hay cuajas, exacto, bebé. 17 años ahí en huevo de cuna. No. Y esto es para, si ustedes insisten, y allá vamos a ver el versículo, digo, haciendo apenas ahí vender, bueno, sencillo, amoquini, protestante, oye, puedo programa acá, hija torada, me voy a callar porque no te entendemos, no te aceptáis, entonces, el año de comentario, no hay puño ni ñacay. Y varos. Bueno. Bueno, ya está, a ver, versículo. Año muy eso y tañan de acá, y ya mentita y cueva miane muy. Miñane presión regular, grande barro. Pero no hay taina. Va a ver la pende utayima la ne etio ingo. Pa ne etio y muy taina. No. Pascua romana opea.
¿Cuál es la diferencia entonces ahí si Pascua romana y la Pascua judía? Si la base de la fe ahora está, la base de fe de quién está en Roma. De lo que profesa esa religión no está en Roma. Pero mi base de fe no está en Roma. Antes que nada está en la escritura. Después está en el Mesías, en el Padre. En lo que enseñaron a los discípulos. Israel. Qué bárbaro. Para especificar, judío, cuando están los niños con la pesa con la Pascua, ya vos también con mi judío, pero es judío, una raza de Israel, 12 no y una raza vende una tribu vende ahí. Bueno, échame 12 veis, yo pero a ver, los judíos con la cuestión de más ante la otro contenido. Ahora, si solamente era para los judíos, ¿por qué lo celebran los católicos? ¿Por qué lo celebran los evangélicos? ¿Por qué lo celebran? El RCC, a ver. Bueno, va a ser la fe. Roma. Padre no es yo. De identificado ahí como romano. A la pueblo escogido está Roma. ¿Cuánto se han apurado también? Mandi o Yahweh la pacto. Jeremías 31, 31, 32. El nuevo pacto de Mao y qué tal. Roma vio. No, no está mal. Ese audio, puedo ser ya por Caraíña, güey. No, yo putilo mitad. Ella, güey. Ahí pues la Pascua no tiene nada que ver con idolatría. No. Las tradiciones, papá. Las tradiciones o violar los mandamientos, esa está entonces un santo, ta. Vaya a respetarse la persona. Pero yo no puedo. Ustedes me mandan montones de cosas que quieren justificar. No, yo no, o sea, aquí no voy a respetar, porque no, porque hay corrección. No. No te ve y la Biblia ve Juan 9, sabe, tiene estatua, pura y adora. O te Juan ahí, sube y curso, vos pasear, esquina de Semana Santa. ¿Dónde está ese mandamiento? Muy bien para la Biblia. Entonces, venía a hablar de que se apunta en contra de la base de la fe que está en Roma, que no. Yo me estoy levantando contra las falsedades que se predican allí. No me estoy levantando contra personas. Contra las falsedades que sale de esa realidad. Han 1000 años más por votar, Isa mío, pese y culpata de este manio y meme. No, las fanatismo, o sea, qué bárbaro, será posible, o sea. Hay personas entre ustedes que preguntan o perder cuaja o quinde, pero un día tú la vendes cada cosa, cada cosa. No. Ahora, porque una religión o declarar, bueno, te a ti tradición santa, tradición, esa tradición de los apóstoles también tiene cosas idolátricas. Eso tenía de MPA. No, yo no veo la UPP ya pues no puede la vende celebraciones, la vende idolatría, la vende tu paintú, la vende curso y en pasea. No pio y la apóstol espera o ya pues europea. ¿Cómo le van a llamar a esa cosa? Tradiciones apostólicas. Si te referí a los apóstoles del Mesías, jamás hicieron estas cosas. Sí, bueno, pues ya está, es que como versículo 13 veces. Si no, para tapar vender la día cotidiano. Te digo, y la. Pero entender más de lo mitamba, esa para la gente, o sea, yo ya aferrarla ahí. Hoy igual que Lima ya no es legalmente no ni remete veima, pero hoy personas que te siguen tirando mensajes o ya pinde que pega que amo ya pega tú ya mucho ir o ganar y muy ahora debate protestante jamás hay que ver yo copia sentí esa mío va con la llama tema o sea
La hice por lo menos, es la verdad. A que la añadí un paquete hoy. No, pues se lo hay. Lo que sé. Bueno, peango a ver la Pascua. Pascua de los judíos. Respondemos de eso. Justamente, si acá mismo en la Biblia, y en la Biblia católica, la Pascua de los judíos. Entonces Pepe con otra Pascua allí. Va, esa también mía. Va, es la belleza así, pues. ¿Qué Pascua le ustedes se lee? Bueno, entonces, ya con Pascua judía, Pascua católica, los evangélicos también celebran Pascua, más la verdad. Pellemise. Bueno, en los operan una ébula, no, yo sé defender tal lo que está en la Biblia. Y entendemos la Pascua. No se trata de toda esa Semana Santa, Nambrena, la Chipa, Sábado de Gloria y todo eso. Nada, impera. No son tradiciones que contradicen la escritura. Y si son tradiciones folclóricas paraguayas, bueno, hace falta también meterlo como algo de religión. Venga, tú donde vamos a pedir a ver alguno por algo ese. La chipa. O sea, vayan a entender, va la chipa Semana Santa. Bueno, es una tradición, es. Ni me da cuenta. Es una tradición. O sea, no. De castigo ya profundiza si hay cosas ya escrito donde ella puede ser de coi donde ella puede un vendo y coi y pero hoy tiene enseñanza de hombre, o sea que ti vas a yo ir por acá y con cosas qué bárbaro se la chipa no hay de tal fecha o sea ahora usted ya puede ser ya pues o sea si tenerme en cuenta qué relacionamiento tiene. Ahora, y me estaban hablando de con Abu, por ejemplo, Pepe, hoy me tenían que ser tradiciones los apóstoles. Bueno, estos son tradiciones humanas meramente de religión, porque hemos hecho la Chipayilla, porque es tradición los apóstoles. Ven que se usa nomás ya, para la coco de veja esa pues. Oye, por un más a mí la Yagüerera, o sea, Itairarera, o sea, la Evangelio, o sea, y la Biblia. Eso de malo mitad. Hoy por un me justificar una cosa que ni siquiera oí la Biblia. Bueno, a ver, y estaba muy, bueno, o sea, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yahshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes. Y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Entonces, a mañana a ver la Biblia por y títulos por lo menos me mueve de idea, purificación del templo. Purificación del templo. A la cosa, ¿no? Hoy te pregunta, ¿por qué hacer purificación siendo que no está hablando de animales impuros allá? Ahora, hay un problema acá. El pan europea, algo de, y mi casa es casa, la casa de oración. O sea, el templo no era un lugar para comerciar.
A lo mejor alrededor de Ocar sí, pero pues que, tú imaginas el recinto, me imaginas por lo menos. Yo en el templo, hey. No dice fuera del templo, si era fuera del templo tranquilo, pero para dentro, man. Pero, y propiedad del templo. Y según allá por la estudio histórico, Petit Obesai Katu Ovalecuri 50.000 grandes. A justo pape fecha de más que en la festividad, más que en la hora de sacrificio, 250 de hacho. Ti usura, ti aprovechamiento ilícito, ti estafa, ti va el cobre, ganancia ilícita, amigo. Ni hay cosas puro, los animales pueden ser puros, pero la intención de que estaba detrás de lo que estaban ahí ya no hay por ahí, man. No, ahí pegando por la tema. A ver, pregunta y ¿acaso Juan no era judío? ¿Por qué escribió Pascua el judío? Bueno, a verlo está a ver con la Biblia. En que te a leer cocina ve acuerda con la Pascua Roma, romanos acuerda. Pascua romana. A pues ya paiten de la curente ro yuca una supuestamente upa veni oñe puro con la Semana Santa José la Pascua. Y oye po paiten lo impuro o prohibía la Biblia, oye po paiten obedía. Un día. Idolatría oye po. Animal un de ahí. Entonces, ¿qué clase de Semana Santa es esto? No puedo ser tú sabes ahí, va es. Año lo está poniendo más. Ajá, entender. Primer y segundo mandamiento, eso 20, 6, 4. Y claro, y te ajá, ¿cuándo? Oye, pues Semana Santa, Santa. Pero están haciendo idolatría. Oye, pues tu país tuvo mongo recurso, una brena. Oye, su recurso no te adoramos, cruz, una brena. Adoramos de cruz, te amo. Va, europea. Ay. Bueno. Muchas congregaciones cristianas celebran también las Pascuas. Entonces, ¿por qué si acá solamente habla de la Pascua judía? O sea, encima allí hoy Juan, que es un judío, ¿por qué le escribe a los judíos? O sea, un negapio a él raza, un negapio a él tribu. Digo, un negama la Pascua, tío, a los cuales ya. Está el comentario y yo mismo. Oye, ya, ponte con uno más. Y que no haya dejado en la lógica. Realmente, por ejemplo, no está los textos más originales del siglo I, II, III, Peshitar Amea, Septuaginta, Umiapico Peixón, y digo, a ver, oye, traduciva íntima la, o mismo y judío, para todo muy bien, cuando se acercaba la festividad de la Pascua, va a la específica un pequeño tribu permanente allá. Y al revisarse, no, o imperio será. Estaba, por ejemplo, así mismo dice, un pesite. Estaba próximo, por ejemplo, si vos lees una de las versiones que el Abin, también dice lo mismo, que se refería al Pesa o de los yahuditas de los judíos. Entonces Pepe lo está cañe. Va y las cuadras. ¿Qué sucedió acá? Entonces, te está haciendo vuelta neado, porque para mí era nuevo también esto. Va, vio la ñande ya celebra entonces la judío penguante, ñande israelita injertado, no llegó a tribu, pero por lo menos ni me injertado dentro de una de las 12 tribus. Bueno, pertenecemos a las 10 tribus perdidas allá.
sí o sí oye anda ya igual cuando tiene ya igual va en ahora el Mesías mande cosita ñandela va tribu pues ni injertado cuando ni entregado ñandela ñanderera pues un niño en el reinado peamos la boda del cordero bueno pero mientras lo entonces va era a ver la judío había sido la ya de más o menos dos comentarios Andy que de saber lo mismo que Israel 12 tribus ha Primera de Reyes para 1131 1135 sí más o menos en el año antes del Mesías 930 años aproximadamente Yahshua Jonás Paco Israel una 12 tribus formar una nación va a poner en Paraguay uno pero 930 años antes del Mesías oye división del reino hay desacuerdo entre hijo de Salomón como rey o gobernaba y mi hija por profecía hoy Yahweh o dividirla permitió Yahweh esto entre Roboam y Jeroboam o sea, tenía reinado Israel del sur para la Salomón y Muñaré hospital bebe la judío cuera y hospital en die cuera levita media tribu y levitas a Benjamín hospital en bueno y los 10 tribus los demás restantes ojo y la de otro Israel del norte bueno pues ya pueden de otro había ya aparte había pueden de ahí el lugar de adoración y ya había la Judá ven ya reunión mi judío y va a venir ahí cosas ya en escuela va a ver conti desacuerdo yo dividí entonces pero nación yo dividí la reino como si fuera dos naciones pero es una nación pero la reina hoy dos reyes Israel del norte ve hoy venía Israel del sur un lado es Jeroboam otro lado es Roboam entonces un lado veo ahí 10 tribus al otro lado está una tribu de los judíos media tribu de los levitas y otra creo que era media tribu de Benjamín completa una tribu pero más los judíos dos tribus son dos entonces bueno ya que la escuela ya dividida o ya posible aparte la reinado para el rey o reinada de Israel del norte de Samaria de otro lado por eso que hay conflicto con los samaritanos allá lloras ahí los judíos con los samaritanos la escuela ya por macaná o cambiar la día de las festividades oye por uno ya pagan ni seis o practicar idolatría hambre oye de viaje las 10 tribus con su rey el rey creo que en ese entonces y creo que era de la tribu de Efraín por eso que le dice Efraín oye es la tribu perdida pero ahí en realidad hay 10 tribus y ahí Efraín oye Efraín o sea se le tituló así a la como que o cañín baite va a tribu desaparece paite porque coño pudo desobedecer a bueno la rey de Efraín bueno o se pasó la corriente y bueno se le conoce a Efraín como la tribu perdida pero en realidad que hay ya entendían que un Pepe hoy 10 tribus hasta a investigar está ya por hasta el tiempo del Mesías ya topase la hoy para rastro de por lo menos no aparece para algún otro un tipo por lo menos en España iba algún tribu de pedido o ya podemos norte de otro lado pero ¿por qué dice eso? Porque en el 722 antes del Mesías pero ojo para allá con el prisionero o sea 210 años después de que fuera Oyupila o Yapola y reinado ya apartada la Israel del sur y ya apartado mi judío fuera 210 años después que sería en el año 722
antes del Mesías, Yahshua bueno. Oyupibe de rey Siria violado, o invadió, conquistar, o perder la guerra y que o paiste y encadenado sin un prisionero, nada me desterrado y no jefe. Siga. Chao. Por la desobediencia que hicieron. Pero ya la vi, oye, moza, vi otro tetandas a ella. Obviamente, o sea, Israel, ya como mundo de ella, ya gentilizamos ahí. Porque otras naciones no adoraban a Yahweh, tenían sus dioses. A mi acuario ya era oye, ya pipacho, ni muy bacho. De castigo, Yahweh permitió. Pero el problema es que nunca más, jamás desde ese tiempo, no aparece México y forma de la 10 tribus, pero hija, güey, pero no ni permitió, me se puede huir la la Israel del norte. O desaparece parte. Ojo, parte. Entonces, allá por ese estudio, hija, ese pues será posible, ¿verdad? Ni petir rastros se dan después en tiempo del Mesías de alguien. De algunos que todavía estaban. Así está, joven. En tiempo del Mesías, ya había sido las 12 tribus, ya no invadimos, mira. Y solamente la judío fuera, levita, benjaminita, que era la tribu de Benjamín, que era Pablo, la tribu resistir, Benjamín, que estaba luego perdón, Benjamín oputado y Israel del Sur, y tu Ibeina, Benjamín oputado y judío, opitaguri levita media tribu de Benjamín, jape media tribu de Benjamín y muñarejina, opitag pepe, Pablo Inay. Quiere decir que hoy tenía mi tribu por Israel del Sur. Estaban los levitas, porque tenemos oye, pues, oye, ciudad comparación de quién es el prójimo. WhatsApp, sacerdotes, tipo ni munda pa ni potina, pero yo ahí le porte. WhatsApp, joven sacerdote. No pendáis ese WhatsApp, levita y no pendáis. Pero vete más uso por eso. Justamente samaritano. La escuela odia ver ahí la pepe y cuaina. Bueno, y vemos que ahí está todavía los levitas. Entonces, por lo menos en Israel, en ese tiempo, mayoría eran judíos. La mayor población hoy en Israel en ese tiempo, hasta hoy, eran los judíos. Aunque los judíos también fueron llevados a cautividad a Babilonia, pero huyeron. Y no pudo llevar para la Israel ahí. Pero las 10 tribus sigue. Ni hakikwere. Hañande la ñeñi injertada con ángel. Ñande ya pertenece a mi tribu perdida. La oveja perdida a la casa de Israel. Había sido la N. Ya aceptaba el Mesías, ya aceptaba el mandamiento, ñeñi injertada en el reino de Israel. Pueblo santo, israelita. Para el apóstol Pablo se irá Efesios 2, 11, 12, la ñandenda Eguri ciudadano israelita. Estábamos fuera, pero por el Mesías, por su sacrificio, ahora estamos dentro. Las ñandenda el pacto de la promesa, o sea, ciudadano israelita. Batamina, injertada yo en el Romano 11, 17, el Romano 11, 24. Olivo cahuisa mío, pero con anga pellehueruja piña injertada, olivo natural de la casa que es Israel. Coño de israelita, ya forma ya a operar allí, hija es, andan de allí, guatalamba, tribu, guabañande, exactamente, ¿cuál de las 10 tribus son? Por ahora se no conoce como Efraín. Bueno, había sido upiarera, la oyapola y comentario con Juan Jaé y la Pascua de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran mayoritarios. Ya pues
o ya rapaz de fuera. Ya no estaban las 12 tribus. No es porque esa Pascua sí o sí tenía que ser para los judíos nomás. Solamente usó ese y pese porque Getabela judío ya rapabela judío pongaré. A la oña convertía a la fe judaica o sobre eso mi judío fuera o ya por su judaizante, o sea, o ya por su judío. No le decía ellos, bueno, dejo haga, no, si vos querés ser parte de nosotros, te pesa, y circuncidar, hombre, seguí toda la ley, nada, no es judío. Entonces, se pierde el pollo y otra tribu, entonces, un parente es ir a Epilopesh. Estamos en tiempo del Mesías, donde ya, o desaparece para el tema del año de 12 tribus fuera. Bueno, no justamente Paco a explicar, ¿no? Entonces, y en tiempo del Mesías, ¿sí? Ya no estaban las 12 tribus, ¿sí? ¿No? O sea, ya me cuentas esta vez, ya lee la Biblia, pone ya pilelo, judío, pandem. No, 12 tribus. Pero en tiempo del Mesías, no. A ver, según Juan 12, 2, 13, ya topaba judíos ahí. Nombran a los judíos, que decir que los judíos estaban, oye, Yeshua era judío. Lucas 10:32, levita, samaritano o ayudar con la. Pablo era benjaminita. O sea, nada me con A3 de 3 tribus. Judío la completo putada, pues. Ahora, Benjamín y media tribu, y de por lo menos. Levita, media tribu más media tribu, medio más medio son 1. Más una tribu de los judíos, que son 2 tribus. Más las 10 que se perdieron, 12. Me pillan la gente. Y tú, yo voy a hacer puro pasteo y no puedo más o menos ni entender, y más o menos, y yo aprendí de ahí. Pero cualquier cosa que me seguía preparando, haga ya se cabe esta información. Pablo era de las tribus de Benjamín. No me en cuenta y ya veo que Romano 11:1 ve a Filipenses 3:5. La apóstol Pablo. Ya, esa anda ahí a la judía de Loña, o sea, estaban, pero la mayoría eran judíos. Totalmente mayor población era judía. Por eso nomás Juan de ir a Pascual a los judíos ahí, porque ya de por ahí vemos las 12. Pues 10 tribus o falta. Pero la se sorprende a que gente, ya por la investigación. En tiempo del Mesías, a topar la tribu de Aser. A la tribu de Aser o Asher era una de las 10 tribus. Y se le nombra en tiempo del Mesías una tribu previo ir y pataleando será o recorrer Israel del sur de mi judío fuera Putevi. Opera hoy Lucas 2:36. No profetiza, no va, profetiza. Entonces, ese modo hay la geragina, aleina guri, profetiza, oye mencionar, profetiza Ana, Lucas 2:36, dice que era la tribu de Aser. Interesante, apenas ni por una rastreada será. O sea que este estudio de me llevó, pero Ocanicia desapareció. Ahí fue la última mención de esta tribu, apenas nada. Hasta ahí llegó una tribu, sobrevivió hasta el tiempo del Mesías. Pero oje shahan más, pero cocuña, oje shahan más, pero profetiza, oje shahan más el Mesías venderá a la oputana y la tribu porque ya, chao.
Es decir, tribu predominante, la mayor tribu oía con anga la Israel, de los 12 si vamos a hablar, la Getabe oía, la predominada con anga comandado, son los judíos. Pero tema gente. Bueno. Pero oye, ¿qué tal parte 2 anga? Porque a ver, ya ni por una ya ni ahí acerca de y mía ya pe Pascua. Ya comenta y mita pe ahí la el tiempo pañe punum fecha más o menos ya cata la pues coco ya ni mo estamos gurija ya entender la mitad será la día de resurrección del Mesías. Bueno, a ver ya ni analiza y mitita la Pascua estaba cerca lo mitad y seguri sábado es razón y porque ela y supe y un ese hora de recurrir orendas y jala y menores pero PBGI estaba cerca de la Pascua que sí que es razón de oír porque ve la Pascua venga o mano Pascua hoy y parte no para ti pregunta pero para allí queda parte 2 a marcada ave y que toda maíz haga ya popa comentario a responder también me va a lo que oye ¿por qué? Oye tengo que soñar con ella pues ya poco te diga agua y lento porque están entenderse ya o discutía o imponerse a la doctrina y que sean baretepe o seguirse a la tradición de escuela pero bueno ya la icatua ya responde a ver algunas preguntas que escuela oye tema ya yo topado a ver si un vehículo muy vende caro para mí un último mate y me pegó ya yo topado a que escuela Loco y atente, pues a la moto llevo a por ambaite que veme. Hasta mañana, bendiciones, shalom, hija con el Roy de Emilio Vázquez. Chau, chau.